Buenas tardes. El día de hoy mis compañeras Cassandra González, Erika Mota, Jimena Rojas, Carla Soto y su servidor, Cristo Salinas, hablaremos acerca de las funciones reales. Antes que nada es importante definir qué es una función. Se le denomina así a la relación o correspondencia entre dos magnitudes, de manera que a cada valor de la primera le corresponda un único valor de la segunda, al que llamaremos imagen o transformado. A la función se le suele designar con la letra f y a la imagen con fx, siendo x la variable independiente, es decir, que pertenece al primer grupo. En el siguiente ejemplo podemos apreciar dos grupos. En el primero se encuentran 6 figuras geométricas y en el segundo 8 números, los cuales están en función de la cantidad de lados que tiene cada figura del primer grupo. Es por eso que podemos ver conectado al 3 con el triángulo y al cuadrado con el 4. Al primer grupo también se le suele conocer como dominio y al segundo como rango o imagen o transformado, como se mencionó anteriormente. Formas de representar una función. Existen diferentes maneras de dar a entender la relación entre ciertos grupos. Entre ellos tenemos la representación verbal, la numérica y la algebraica, entre otras. En la representación verbal, las funciones se pueden expresar de forma verbal, de forma que se nos presenta como un texto en el que se expresa una descripción de la función en palabras de forma detallada. Esta forma describe la relación en lenguaje literal de forma muy detallada para que se pueda entender y escribir. Para representar una función de forma numérica, precisamos una tabla de valores en la que cada valor de x vemos que le corresponde uno de y. A la izquierda solemos encontrar números naturales y en la derecha la proyección del valor que le damos a x, aunque podemos poner cualquier valor que necesitemos. Representación algebraica. Si queremos representar las funciones matemáticas de forma algebraica, debemos explicar en qué consiste la función con una ecuación explícita que explique la relación que existe entre las dos magnitudes, en este caso x y y. De esta forma, podemos conocer las propiedades características de la función. La forma visual de las funciones matemáticas es la que se presenta mediante una gráfica en el eje cartesiano. Existen varios tipos de funciones y sus gráficas que poseen diferentes propiedades según las características que posean. Para saber cómo representar funciones matemáticas de forma visual, debes conocer las formas de representación anteriores, ya que son las que te llevarán por el camino para hacerlo. Por un lado, puedes utilizar la tabla de valores para conocer cuál es el valor de cada uno de los puntos en forma de gráfica. Por otro lado, también podemos realizar la representación visual de la gráfica a través de la representación algebraica, realizando las operaciones que vemos en la función y detectando el valor de y por cada valor que le demos a x. Conceptos relacionados a las funciones. Dominio hace referencia al conjunto de todas las variables independientes, en este caso, todo el conjunto de figuras geométricas. Rango se refiere al conjunto de los números que están en función de las variables del dominio, en este caso, el grupo con los 8 primeros números. En este ejemplo podemos apreciar que el dominio está compuesto por 6 figuras geométricas. De la misma manera podemos apreciar que no hay ningún círculo, por lo que podemos afirmar que no es parte del dominio. El rango estaría compuesto solo por los números 3, 4, 5 y 7. El resto de números no está en función de ninguna figura, por lo que no pertenece al conjunto. Función inversa. ¿Qué es? Es aquella que hace el camino inverso, asignando a los elementos de y elementos de x. La función 1 es una función real y biyectiva, cuyo dominio es el conjunto A y cuya imagen es el conjunto B. La función recíproca o inversa de f se denota como f-1 y es la función de dominio de B e imagen de A y se define f de x es igual a y, f-1 por y es igual a x.
Para que una función f tenga inversa, necesariamente debe ser inyectiva. Además, tanto f como f-1 deben de ser biyectivas. Y aquí vemos en la imagen el f-1 y los elementos de y para elementos de x. Condición para que exista la función inversa. En la izquierda, una función inyectiva se caracteriza porque a cada elemento del conjunto recorrido, en azul, llegan flechas de como máximo un elemento del dominio. Y a la derecha, una función que no cumple la condición de inyectividad y por tanto no tiene inversa, a los elementos del recorrido de f pueden llegar flechas de varios elementos del dominio. Por lo tanto, dado un elemento del recorrido, la función inversa no podría saber a qué elemento del dominio corresponde, es decir, cuál es exactamente su antiimagen. Aquí vemos un ejemplo de función inversa, que es f por x es igual a x menos 2, y vemos los elementos de las x, y luego f de x es igual a y, por f menos 1 por y es igual a x. Aquí vemos que los elementos de x son los elementos de y, pues es que los elementos de f también son los elementos de y. ¿Tienen qué decir? Gráficas de función inversa. La gráfica de una función y su inversa se caracterizan por ser simétricas respecto a la recta y es igual a x. Y aquí se muestran ejemplos de las dos gráficas, que es el f-1 por x es igual a x más 5 entre 2. Y luego f de x es igual a 2x menos 5 y f de x es igual a 5 menos x entre 5x más 1 y f menos 1 por x es igual a 5 menos x entre 5x más 1. Funciones reales de variable real. Se define una función real de variable real o simplemente función real como aquella función matemática que hace corresponder a cada número real x, e, r, otro número real y, e, r, a través de una regla de transformación fx. Formalmente, f, dominio f, es r, x, y es igual a f por x, donde f es la función de r en R, es decir, una regla de correspondencia que asigna a cada valor r del dominio otro número real. Dominio f es el dominio de definición de la función f, también llamado como campo de existencia. Esto es el conjunto de posibles valores que pueden tomar la entrada de la función, es decir, que tienen imagen. R es el condominio de la función, es decir, el conjunto de posibles valores que podría tomar la variable dependiente. X es la variable independiente, en este caso, un número real que hace las veces de entrada de la función. Y es igual a f por x es la variable dependiente, imagen de x. Es un número real que hace las veces de salida. Para obtener su valor, se aplica la función sobre el elemento x. El recorrido es llamado también conjunto imagen o simplemente imagen de la función. Es el conjunto de valores que realmente toma la salida. Formalmente, rec f es igual a conjunto y, conjunto r sobre ex, conjunto dominio f con f por x es igual a y, se cierra conjunto. El condominio es el conjunto de valores que podría tomar la salida. En las funciones reales de variable real, tanto el dominio como el condominio, como el conjunto imagen, son números reales. Restricciones del dominio. En ocasiones puede resultar útil restringir el dominio de una función real al subconjunto de R. Recuerda que, aunque no se suele dar de manera explícita, tanto el dominio como el condominio forman parte de la propia definición formal de una función y pueden cambiar eternamente las propiedades de esta o incluso
hacer que una correspondencia deje de ser considerada una función de manera general. Se restringe el dominio de una función cuando sea matemáticamente imposible realizar alguna operación con ciertos valores X, cuando el contexto real del que se ha obtenido la función así lo determine, o cuando lo necesitemos por alguna otra razón. La función real es, en la ilustración se representa el concepto de función real de variable real. La función f es una correspondencia representada en la ilustración por una máquina azul que asocia a cada elemento de un conjunto inicial llamado dominio, formado por números reales, otro real de un conjunto denominado imagen o recorrido. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Función inyectiva. Una función es inyectiva cuando no hay dos elementos de dominio que tengan la misma imagen. Formalmente, y aquí se muestra la siguiente ecuación. Es decir, para cualesquiera dos elementos A y B pertenecientes al dominio de la función DOM-F, si sus imágenes f de A y f de B son iguales, los elementos son necesariamente iguales. En el caso de funciones reales, para saber si son inyectivas. Cuando están dadas mediante una ecuación, podemos utilizar la propia definición. Así, la función f de x es igual a 2 por x más 1, que es inyectiva. Pues f de a, que es igual a 2 por a más 1, y f de b, que es igual a 2 por b más 1. Si f de a es igual a f de b, entonces sus imágenes son iguales, al igual que sus elementos son necesariamente iguales. En esta imagen, a la izquierda, una función que asocia a cada persona a su altura. A cada elemento del recorrido llega una sola flecha, por lo que la función es inyectiva. A la derecha, la función también asocia a cada persona a su altura. En este caso, el dominio es ligeramente distinto y cuenta con una persona más que, curiosamente, tiene la misma altura que la oficialista despreocupada de su peso. Como los elementos de recorrido llegan las flechas, la función ya no es inyectiva. También son funciones inyectivas el área del cuadrado, que es f de lado, que es igual a lado al cuadrado, la longitud, que tiene una circunferencia, que es f radio, que es igual a 2 por pi por radio, el área de un círculo, que es f de radio, que es igual a pi por radio al cuadrado, y por último la función del cubo, que es f de x igual a x al cubo. Función sobreyectiva. Una función sobreyectiva, también llamada suprayectiva o exhaustiva, con el codominio y el recorrido coinciden. Formalmente, aquí se muestra la siguiente ecuación, y esto quiere decir que para cualquier elemento y del codominio existe otro elemento x del dominio, tal que y la imagen de x por f. Las funciones reales son sobreyectivas cuando el recorrido f es igual a r, ya que por definición en ellas el codominio f es igual a r. En esta imagen a la izquierda una función sobreyectiva. Como tal, el codominio y el recorrido coinciden. O dicho de manera más gráfica, todos los elementos del codominio reciben flechas. A la derecha una función no sobreyectiva. En este caso, elementos del codominio que no están incluidos en el recorrido. Además, que ambas funciones son no inyectivas, pues ambas cuentan con elementos en el recorrido que reciben más de una flecha. Y por último, la función biyectiva. Una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Formalmente, y aquí se muestra la siguiente ecuación. Es decir, para cualquier elemento y del codominio existe un único elemento x del dominio, tal que y es la imagen de x por f. Y en esta imagen, a la izquierda, una función biyectiva. Cada elemento de recorrido recibe una flecha, con lo que el número de elementos del dominio debe coincidir con el número de elementos de recorrido. En la ilustración superior derecha, una función que no es inyectiva, y por tanto tampoco biyectiva. Y en la inferior derecha, una función que no es sobreyectiva y por tanto tampoco biyectiva.
Continuidad de funciones. Intuitivamente decimos que una función es continua cuando podemos dibujarla con un solo trazo de lápiz, es decir, si levantar este del papel. Discontinuidad. Las gráficas de la figura son discontinuas en el punto X es igual a A y lo son por distintas razones. Las gráficas de 1 presentan asíntotas verticales, ramas infinitas. En X es igual a A, las dos presentan un salto finito en X es igual a A. Las gráficas de 3 no tienen definido f de A, o, teniéndolo definido, caso de la derecha, no coincide con el valor del entorno del mismo. Continuidad de las funciones a través de los siguientes puntos. Continuidad en un punto, continuidad en un intervalo abierto, continuidad en un intervalo cerrado, tipos de discontinuidad y propiedades. Continuidad en un punto. Si observas con detenimiento los distintos puntos de las gráficas anteriores en las que las funciones sí son continuas y los comparas con los puntos de discontinuidad, te percatarás. Decimos que una función es continua en X es igual a A cuando f de A es igual al límite de X a f de X. Continuidad en un intervalo abierto. Decimos que una función es continua en un intervalo abierto AB cuando es continua en todos los puntos pertenecientes a un dicho intervalo. La definición anterior es aplicable a los intervalos infinitos, así las funciones elementales que estudiamos normalmente definidas por una sola expresión analítica como por ejemplo f de x es igual a 3x al cuadrado más 3, f de x es igual al coseno de x o f de x es igual a menos raíz, son continuas en todo su dominio. Continuidad en un intervalo cerrado. A diferencia de lo que ocurría con los intervalos abiertos, no siempre es posible encontrar un entorno en los extremos de los intervalos cerrados que permita aplicar la definición de continuidad tal cual ha sido presentada. De hecho, solo tiene sentido plantear la continuidad por la derecha en el extremo inferior del intervalo y la continuidad por la izquierda en el extremo superior. De ahí que decimos que una función es continua en un intervalo cerrado AB cuando f de x es continua en el intervalo abierto AB. Esto cubre todos los puntos del intervalo salvo los extremos del límite de x a más f de x es igual a fa y límite de x a menos f de x es igual a f de b. Esto contempla la continuidad por la derecha de A y la continuidad por la izquierda de B, respectivamente, como se muestra en las imágenes. Tipos de discontinuidad. Una función se dice que es discontinua en un punto cuando no es continua en él. Para clasificar los distintos tipos de discontinuidad, atenderemos principalmente a dos criterios: la función en el punto y el límite de la función en el punto, aunque existe cierta disparidad a la hora de nombrar cada tipo de discontinuidad. Lo importante es que tengas claro cómo es cada tipo de gráfica según los criterios utilizados. Discontinuidad evitable. Se produce cuando existe el límite en el punto y es finito, pero la función no está definida en él o estándolo tiene un valor distinto. Precisamente por eso se llama evitable. Bastaría añadir o cambiar solo un punto para que la función fuese continua. Así pues, 1, límite de x a f de x es igual a k2. Y aquí tenemos las gráficas o las fotografías donde tenemos discontinuidades evitables. De salto infinito. En este caso, al menos uno de los límites laterales es infinito. Este tipo de discontinuidades da lugar a asíntotas verticales, por lo que también se llaman asintóticas. Propiedades, sean f de x y gx, dos funciones continuas en x es igual a, se cumplen las siguientes propiedades. La suma de funciones continuas en a es continua en a. F de x es continua en a eje x, es continua en a f de x más gx. Es continua en x es igual a, el producto de funciones continuas en a es continuo en a.
El cociente de funciones continuas en un continuo en A siempre que no se anule el denominador. Por otro lado, sea f de x continua en A, y, g, x continua en f de A, entonces la función compuesta g por f por x es continua en A. F de x es continua en AG, x es continua en f de A por gf por x es continua en x es igual a A. Hay tres consecuencias inmediatas de estas propiedades. Las funciones polinómicas son continuas en números reales. Justificación. La función constante f de x es igual a k es continua en números reales. La función identidad f de x también lo es. Un monomio puede ser considerado por un producto de funciones de identidad con una función constante que también será continuo en números reales. Por esta razón, por estar formulado por el producto de varias funciones continuas, así por ejemplo, f de x es igual a 3 por x a la cuarta es igual a 3 por x. Finalmente, un polinomio es la suma de varios monomios y por lo tanto también será continua en números reales. Las funciones racionales son continuas en su dominio, es decir, en todos los puntos que no anulen el denominador. Las funciones compuestas son continuas en su dominio. Me gustaría hacer hincapié en el ejemplo que dije, o que dice así. La función identidad f de x es igual a x también lo es. Un monomio puede ser considerado un producto de funciones de identidad con función constante, que también será continuo en números reales, por estar formado por el producto de varias funciones continuas. Así, por ejemplo, f de x es igual a 3 por 4 veces x, 3 por x al cuadrado. Esto es decir, 3 por x por x por x y por x. Finalmente, un polinomio es la suma de varios monomios, por tanto también será continua en números reales.